Así que preparémonos y vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Filipenses, capítulo 4, verso 7, es un pequeño versículo. Dice la palabra de Dios, dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Mire qué bonito este versículo. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué tiene que ver este versículo tan pequeño? El tema de hoy que voy a compartir con la ayuda del Señor es paz en medio de la tormenta. Yo siempre, de alguna manera u otra, ha salido la oportunidad de que cuando estoy dando el mensaje o lo que sea, se me viene alguna frase que acabo de decir y se me viene el versículo de Jesús que dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero no temas, yo he vencido al mundo. Nunca fue la garantía de Dios para nosotros el que no tengamos problemas. Él nunca prometió eso. Nosotros hemos falsamente dado esa esperanza de que ven a Jesús y se acabó el problema. De que ven a Jesús y va a estar todo bonito. Y por eso mucha gente se vuelve a su vida pasada. ¿Por qué? Porque en la desesperación, en la necesidad, pues ¿quién no quiere paz, tranquilidad? ¿Quién no quiere estar bien, verdad? Pero dijo Jesús, no es así. En el mundo vas a tener aflicción. Aquí Pablo dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. En otras palabras, no hay manera cómo podamos decir el por qué es que podemos tener paz cuando estamos en medio de un grave problema. Solamente Dios sabe cómo lo hace, y eso es lo que quiero compartir hoy. Paz en medio de la tormenta. Ahora, esas palabras, hermanos, las dice Pablo. Pero antes de entrar de lleno al capítulo 27 de Hechos, cuando Pablo dice estas palabras, tenía poquito tiempo de haber pasado lo que vamos a ver en el capítulo 27 de Hechos. Poquito tiempo, donde literalmente él sí atravesó una tormenta, la cual casi le quitaba la vida. En el capítulo 27 está un supuesto naufragio en la vida de Pablo, donde él mismo dice las palabras: perdimos la esperanza de vivir. Así de duro se puso la cosa. Ahora aquí él mismo da esas palabras. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, porque ahorita vamos a ver lo que pasó Pablo. Dice, esa paz guardará tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Cuando yo estaba leyendo Filipenses, me acordé que en el año 2000 yo vi una película que se llamó La tormenta perfecta, The Perfect Storm. No sé si la vieron ustedes, pero se trataba de un acontecimiento en el mar, de un huracán que se levantó, y fue basado en un caso real del año 1991, en el que, según, para ser más exacto, aquí tengo mis notas, eso pasó en octubre de 1991, cuando se produjo esta combinación meteorológica de lo que es el calor, el frío y los vientos fuertes que provocaron lo que le llaman, meteorológicamente hablando, la tormenta perfecta. No porque está bonita, no porque es buena, no, al contrario, sino que la combinación de esos elementos creó tal tormenta que era imparable. Dice que fue tal la tormenta que, como los agarró de sorpresa, dice que los daños pasaron los cientos de millones de dólares. Y como los agarró de sorpresa, no le pudieron ni poner nombre, le llamaban el huracán sin nombre. Si usted quiere, lo puede googlear, como he dicho,
Búsquelo en Google y va a ver. La perfecta tormenta, the perfect storm. Y dice que también como fue en octubre, curiosamente, y por coincidencia, pues le llamaban the Halloween storm también. Entonces, eso me acordé, que los elementos que causan esto es la combinación del calor, los vientos fríos y la humedad. Esos crean esa perfect storm, esa tormenta perfecta. Entonces, en la vida nuestra, hermanos, hay casos en los que nosotros pensaríamos que estamos en medio de una tormenta. ¿Por qué? Porque decimos, a veces nos llueve sobre mojado. No salimos de una y caemos a otra. Y hay momentos en los que estamos que parece que verdaderamente no hay salida ya, no hay solución. Y es allí donde tenemos que aprender a confiar en el Señor y saber, como dijo Pablo, que la paz de Dios, la que pasa todo entendimiento. ¿Por qué? Porque hay momentos que si tú le dices a un hermano que está en un problema, no te preocupes, ¿sabe qué es lo que le estás provocando? Más coraje. ¿Cómo me dicen no me preocupe? Si no sabes hasta el cuello que ando de deudas y me dices no te preocupes. Y es muy probable que ese problema no se solucione en su vida. Pero es donde Pablo dice, la paz de Dios va a guardar tu corazón y tus pensamientos. Hablábamos el año pasado, todo el tiempo hablaba yo de la confianza plena en Dios en medio de lo que era la pandemia. Y yo lo dije varias veces y lo vuelvo a repetir, estamos en las manos de Dios. Nada nos hace libres ni exentos de volver a contagiarnos. Aún allí pudiéramos estar al borde de la muerte, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, es el que ha de guardar nuestro corazón y nuestros pensamientos. ¿Y por qué es importante entender esto y no olvidarlo, hermano? Porque no hay garantía en nada. Un predicador dijo en una ocasión, usted y yo no vamos a vivir ni un día más, ni un día menos del que Dios ya determinó. Entonces, sabiendo eso, podemos agarrarnos y apropiarnos de esta verdad, que la paz de Dios va a guardar nuestro corazón, va a guardar nuestros pensamientos en medio de la tormenta. Por eso el Señor me dio este título, paz en medio de la tormenta. Ahora sí, acompáñame a Hechos capítulo 27 y vamos a ver lo que era el presunto naufragio de Pablo. Vamos a ver en este caso, para ir contando la historia, para llegar a qué es lo que guarda nuestros corazones. Cómo es que la paz de Dios, cómo guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos en medio de la tormenta. Amén. Vamos a ver aquí en estos versículos las señales de una reevaluación. Hay momentos donde nosotros estamos haciendo algo en la vida, lo que sea, en el trabajo, como familias, como iglesia, en la que Dios de alguna manera nos quiere reenfocar, digámosle así, redirigir, porque algo pudiera ser que no estamos haciendo bien o algo pudiera ser que nos va a afectar y Dios nos quiere alertar en ello. Mire cómo dice la palabra de Dios. Pablo, deje darle un poquito de trasfondo. Pablo era predicador, era evangelista y por predicador, evangelista lo habían agarrado preso. Él ya había pasado por una corte, lo llevaron a otra corte, lo presentaron con el gobernador. No voy a decir nombres porque los nombres se me olvidan, pero usted puede leer desde Hechos 23, va viendo la historia. Entonces, en este capítulo 27, él va de viaje porque él apeló a ver a César para defender su causa. Y en esa travesía lo mandaron con un oficial, un guardia de muchos presos, y iba aquí en el barco. Entonces mire lo que dice la historia ahora sí. Lean conmigo capítulo 27, verso 1 al 13. Vamos a leer de corrido estos versículos. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Si no la tiene usted allí, léalo en la pantalla para que vea. No es que es diferente, pero está un poco más contemporáneo, le vamos a entender un poquito mejor. Dice, cuando llegó el tiempo, zarpamos hacia Italia.
A Pablo y a varios prisioneros los pusieron bajo la custodia de un oficial romano llamado Julio, un capitán del regimiento imperial. También nos acompañó Aristarco, un macedonio de Tesalónica. Salimos en un barco matriculado en el puerto de Adramitio, situado en la costa noroccidental de la provincia de Asia. El barco tenía previsto hacer ¿qué? Varias paradas en distintos puertos a lo largo de la costa de la provincia. Al día siguiente, cuando atracamos en Sidón, Julio fue muy amable con Pablo y le permitió desembarcar para visitar a sus amigos a fin de que ellos pudieran proveer sus necesidades. Verso 4 dice, desde allí nos hicimos a la mar y nos topamos con fuertes vientos de frente que hacían difícil mantener el barco en curso. Así que navegamos hacia el norte del Chipre, entre la isla y el continente. Navegando en mar abierto, pasamos por la costa de Cilicia y Panfilia y desembarcamos en Mira, en la provincia de Licia. Allí el oficial del mando encontró un barco egipcio de Alejandría con destino a Italia y nos hizo subir al barco. Estamos siguiendo la historia, ¿verdad, hermano? Verso 7 dice, tuvimos que navegar despacio por varios días y después de serias dificultades, por fin nos acercamos a Anido, pero no obteníamos viento en contra, así que cruzamos a la isla de Creta, navegando al resguardo de la costa de la isla con menos viento, frente al cabo de Salmón. Seguimos por la costa con mucha dificultad y finalmente llegamos a buenos puertos, que de buenos no tenía nada. Pero sigue diciendo, cerca de la ciudad de Lasea. Habíamos perdido bastante tiempo. El clima se ponía cada vez más peligroso para viajar por mar, porque el otoño estaba muy avanzado y Pablo comentó eso con los oficiales del barco. Les dijo, señores, creo que tendremos problemas más adelante si seguimos avanzando. Naufragio, pérdida de la carga y también riesgo para nuestras vidas. Señales de reevaluación. Hay veces que estamos haciendo algo con un fin, con un propósito, pero Dios de alguna manera nos dice, miren, la cosa no va a ser así. Tienes que pensarla, tienes que reevaluarte porque algo puede pasarte. En nuestra vida así pasa, hermanos. Podemos hacer planes nosotros, como decimos muy comúnmente, uno pone, pero Dios dispone. Aquí en el caso Pablo lo llevan, su travesía era llegar para presentarse con César. Ese era el emperador. Ese era el fin de Pablo, ese era el propósito del viaje de Pablo. Aunque iba como prisionero, él tenía que presentarse a César. Pero en el camino ya leímos, había dificultades, había mucho peligro de tormenta. Y Pablo, un predicador, le dice al oficial que deberían de no seguir porque había peligro. Pero obviamente, ¿quién era Pablo ante el capitán del barco y el dueño del barco? Simplemente un predicador que sabe el de mar. Entonces ellos no le hicieron caso, pero Dios les estaba diciendo, cuidado, no es así. Entonces Dios a veces, hermano, nos da aviso de algo para que entendamos que si continuamos, nosotros vamos a sufrir las consecuencias. Amén. Esa es la realidad de la vida. Luego viene otra parte donde viene a ser que nosotros por nuestra naturaleza humana a veces somos engañados por lo que vemos. Eso es común. La semana pasada hablábamos de las decisiones tontas, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces en nuestra naturaleza humana, por la necesidad, por la desesperación, por lo que sea, podemos ser engañados por lo que vemos. Mire lo que sigue diciendo el texto. Vamos a leer verso 11. Dice, pero el oficial a cargo de los prisioneros le hizo más caso al capitán y al dueño del barco que a Pablo, ya que Buenos Puertos, ahí estaba, yo les dije, de bueno no tenía nada, mire, ya que Buenos Puertos era un puerto desprotegido.
un mal lugar para pasar el invierno. O sea, eso lo sabían ellos. Por eso, aunque Pablo les dijo, es peligroso si seguimos, quedémonos aquí. Ellos por la experiencia, por lo que miraban, decían, no, no nos conviene, mejor otro poquito más adelante y llegamos a la ciudad. ¿Se han dado cuenta que a veces está uno en situaciones así donde decimos, vamos a seguir porque aquí no se puede? O vamos a hacer esto porque lo que estamos haciendo ya no funciona. Y alguien nos dice, no, miren, hay que esperar, hay que ver. Pero en nuestra naturaleza humana somos guiados a lo que parece parecer mejor. Le dijeron, vámonos. Entonces dice, la mayoría de la tripulación quería seguir hasta Fenice, que se encuentra más adelante en la costa de Creta, y pasar el invierno allí. Fenice era un buen puerto, ¿ok? Por eso dije yo, hay veces que nuestra vista nos engaña. Lo bueno nos atrae. Nadie quiere lo que aparentemente se ve malo, pero a veces es la voluntad de Dios hacer ciertas cosas que van en contra de lo que estamos viendo. Dice, Fenice era un buen puerto con orientación solo al suroccidente y al noroccidente. Cuando un viento suave comenzó a soplar desde el sur, los marineros pensaron que podrían llegar a salvo y entonces levaron anclas y navegaron cerca de la costa de Creta. O sea, se fueron. No le hicieron caso a Pablo, dijeron, vámonos, porque buenos puertos no tenían nada de bueno. Verso 14 dice, pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. La Nueva Traducción Viviente dice, pero el clima cambió bruscamente. Así pasa en la vida, hermanos, en la que estamos viviendo. Usted no me va a dejar mentir que hay momentos que aparentemente ya va agarrando paz la cosa y de repente el clima cambia. Esas son las tormentas que nos vienen de diferentes maneras. Nos ataca alguna enfermedad, se nos muere un ser querido, se nos acaba el trabajo, nos corren o nos quieren quitar la casa. Yo recuerdo, pensando en esto, cuando en el 2008 nosotros perdimos la casa. Mi esposa y mi familia y yo. Y varios de la iglesia perdieron su casa. Hay momentos donde de repente cambia la situación, donde no puedes hacer nada. Ahí es donde la palabra de Dios nos habla y nos exhorta a que entendamos que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, ha de guardar nuestros corazones, nuestras mentes en Cristo Jesús. Mire cómo sigue diciendo el versículo. Verso 18, quiero que vayan al verso 18 conmigo. En la travesía de Pablo, dice que cuando le cambió el tiempo y los azotaban los vientos recios, se les vino lo que yo les mencionaba, la tormenta perfecta se les vino. Dice que ya no pudieron controlar el barco, que tenían miedo. Dice que pasaron muchos días sin ver el sol, sin ver la luna, una neblina completamente oscura, no había visibilidad y ellos perdieron hasta la esperanza de vivir. Dice que ellos, incluso llegó el momento que como eran unas naves, pues pensemos ahora en el contexto, hermanos, eran unos barcos fabricados en aquel entonces que pensaban en la seguridad, pero no en en la resistencia, digámoslo así. Pero hay otra palabra, no sé si se use en el término del mar, pero en el término de los carros, la aerodinámica de la construcción, donde pudieran navegar más fácil. Eran barcos tan capacitados para llevar muchísimo peso, pero no tenían la aerodinámica, si es así correcto o no, para poder manejar en contra de los vientos y ir esquivando las tormentas de viento, o las tormentas y el viento, perdón. Entonces dice que cuando esto iba pasando, cada vez sentían que el barco era tan pesado que se iba a hundir. Les entró la desesperación y el miedo y quisieron ellos mismos tirar todo para aligerar el barco.
Tiraron comida, tiraron todos los equipajes, todo. ¿Por qué? Porque pensaban que se iban a hundir. Entonces, verso 18 dice, siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a lijar y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. O sea, nosotros mismos aventamos todo. Hay un momento en la vida, hermanos, donde es tanta la desesperación que es allí donde reflexionamos que vale más tu vida que todo lo que pueda tener valor material. Donde lo que todo le dabas valor, ya sea, hablemos en el contexto nuestro, estamos batallando tanto por mantener algo que tenemos, ya sea una casa, como nos pasó, o un carro, o ropa, cosas así. Sabe que hay gente que trabaja para mantener una apariencia. Pero hay momentos en su vida donde logra recapacitar por la tormenta que viene a su vida, viene a recapacitar que lo valioso es su vida y no todo lo material que puede poseer. Me imagino yo que en ese momento en la tormenta, pues ¿qué me importa? A lo mejor llevaban cosas valiosas, pensaron, ¿qué me importa? Vale más salvarme que llevar esto que traigo aquí para mi mamá, para mi hermano, para mi abuelito, lo que sea. Entonces tuvieron que tirarlo todo porque tenían miedo y pensaron que valía más su vida. Entonces hay una realidad en la vida, hermanos, que las tormentas ocasionan un daño muy fuerte para nosotros y que nosotros en ese momento tenemos que entender que aunque sean daños grandes para nosotros o pérdidas graves, lo más importante es lo que dijo Pablo otra vez en Filipenses: la paz de Dios debe de guardar nuestro corazón y nuestra mente en Cristo Jesús. Mire cómo dice verso 20. ¿Por qué? Porque cuando hay daños, hermanos, lo primero que pasa en nuestra vida, la mayoría de veces, es que uno de los daños que viene a nosotros es que perdemos toda visión de vivir. Hay gente que conozco yo personalmente que en medio de tormentas en su vida pierde la visión de vivir, como que ya no le interesa nada. Gente que usted mira en un tiempo que va hacia adelante luchando, trabajando, esforzándose, pero por el destino en su vida, por circunstancias duras, empiezan a menguar en lo que están haciendo. Yo puedo decir, por ejemplo, en la vida de uno de mis hijos, cuando tuvimos una experiencia muy difícil para la familia nosotros, y yo le llamo cuando me fui de vacaciones, uno de mis hijos era el que tomó la rienda de la casa, mi hijo Sergio. Trabajaba duro, se esforzaba, él era el hombre de la casa. Él prácticamente mantuvo la casa cuando no estuve yo. Pero de alguna manera, cuando regresé yo, no sé qué pasó en su vida, que él se veía muy motivado en su trabajo, me veía muy esforzado, tenía esperanza de salir adelante, de ser ascendido en su trabajo. Sin embargo, algo pasó, que en su vida personal, a lo mejor una tormenta emocional, yo no lo puedo saber, solo él sabe lo que pasó. Empezó en su vida a experimentar un declive emocional. Descuidó su trabajo, terminó perdiendo su trabajo. Descuidó su responsabilidad y perdió su carro que estaba pagando. Y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque las tormentas nos hacen ese tipo de daño, pierdes la visión. Yo conozco muchos hermanos en la iglesia que empezaron fervorosos y por algo que pasa en su vida, una tormenta, yo le llamo una tormenta, empiezan a menguar. ¿Por qué? Porque su visión que tenían la empiezan a perder. Pablo habla que en la tormenta que les azotó a ellos, por muchos días no veía nada, estaba oscuro. Y lo único que sentían eran vientos fuertes y los azotes de las olas. Y cada momento eran duros truenos y se estremecía el barco. Ellos pensaban que no iban a vivir. Entonces se pierde la visión. Ya no hay motivación de hacer las cosas cuando hay tormentas en la vida. Y por eso es que Dios debe guardar nuestro corazón, nuestra mente en ese tiempo, en medio de la tormenta. ¿En quién? En Cristo Jesús.
porque es en Cristo Jesús que podemos entender que Dios nos da de su amor, que Dios nos da de su cuidado, que Dios no nos deja de su mano. En el verso 20 dice: y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acostados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces, los siguientes versículos, hermanos, es donde vamos a entrar al punto que quiero dejar en tu corazón esta mañana. Yo creo que este mensaje es para alguno de nosotros que estamos pasando diferentes tormentas, porque en diferentes etapas de nuestra vida hay diferentes tormentas que nos azotan. Y nosotros tenemos que entender que eso no se va a acabar. Toda la vida van a venir tormentas. Todo el tiempo va a haber problemas. Todo el tiempo va a haber dificultades. El problema no es que haya o no dificultades, el problema es cómo los enfrentamos, cómo nosotros entendemos que Dios puede guardar nuestro corazón, nuestra mente en medio de esas tormentas. Amén, ¿sí me estoy explicando? Ya saben que Filipenses dice que la paz de Dios es la que va a guardar. ¿Cómo? Verso 21, mire cómo dice Pablo que sucedió en su vida. Verso 21 dice: entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído. Dice: y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. En otras palabras, hermanos, cuando estamos en la tormenta, para que Dios guarde tu corazón, para que la paz del Señor guarde tu mente, necesitas tú un regaño de parte de Dios a veces. Pablo dice aquí: me hubieran hecho caso. Ahí está el espíritu de mi esposa y te dije que te iba a pasar eso. Todas las mamás hacen eso, ¿no? Como que la mamá tiene una voz profética. No te subas ahí porque te vas a caer. ¿Y qué pasa cuando dicen eso? Nos caemos. ¿Por qué? Porque nos subimos ahí y la mamá profetizó: te vas a caer. Ya cuando la mamá, cuando la hija se convierte en mamá, pues es la misma. Te dije. Pablo les dice: hubiera sido mejor que me hubieran hecho caso. Entonces, para que Dios guarde tu corazón, hermano, en medio de una tormenta, es importante que entiendas que Dios muchas veces te va a regañar, te va a llamar la atención, te va a decir: yo ya te advertí, porque Pablo les dijo: es mejor que no salgamos, hay peligro de perder, no solamente las cosas, no solamente el barco, pero hasta la vida. Entonces, hay momentos que para mantenernos en paz en medio de la tormenta, Dios necesita llamarnos la atención. No estés haciendo eso. Deja de hacer lo que estás haciendo. No estés yendo a donde estás yendo. No hagas el trabajo como lo estás haciendo. No te comportes como te comportas. Dios tiene que llamarnos la atención para que entendamos que si hemos de tener paz en medio de la tormenta, hay que evaluar lo que estamos haciendo. La paz de Dios va a guardar el corazón cuando entendemos: es que estoy yo mal. Necesito entender esto. Pero también no solamente es un regaño. Lo segundo que pasa para que Dios guarde nuestros corazones, en el verso 23 dice, bueno, voy a volver a leer verso 22, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la de la nave. O sea, hermanos, hay momentos que en una tormenta va a haber pérdidas, eso es inevitable, pero no es el fin del mundo. La palabra de Dios garantiza que nuestro corazón y nuestra mente van a ser guardadas en Cristo Jesús. Me imagino yo que Pablo, cuando da esa palabra, la está diciendo sabiendo que a como se veía la tormenta, la posibilidad era morir. Pero él sabía que de todos modos Dios lo iba a guardar a él. Verso 23 dice, para entrar a la segunda verdad que guarda nuestro corazón, dice: porque esta noche, dice, ha estado conmigo el ángel de Dios
de quien soy y a quien sirvo. La segunda verdad, hermanos, que va a guardar nuestro corazón y nuestra mente es la compañía de Dios. La palabra de Dios nos enseña, y Dios dijo: cuando pases por las aguas o si por los fuegos, yo estaré contigo. Entonces Pablo dice, va a haber pérdida del barco, pero ninguna vida se va a perder. Entonces él podía sentir paz porque dijo: aunque el barco se pierda, aunque todo se acabe, nadie va a morir. Nadie va a morir. Ya dijo lo primero: yo les dije, me hubieran hecho caso. Ahora pues dice: no se preocupen, dice, Dios está con nosotros. En otras palabras, cuando nos regañan no se siente cómodo, ¿verdad? Que le llamen la atención a uno no es nada cómodo. Sobre todo cuando uno reconoce que la regó. Lo menos que quieres que te digan es: te dije. Pero ahí está. Hay veces que Dios nos tiene que decir: te dije. Te dije. Pero bueno, no te preocupes, yo estoy contigo, dijo Pablo. El ángel del Señor estuvo conmigo. Qué bonito, hermanos, experimentar que en medio de una tormenta, para que tú puedas tener paz, sepas que Dios está contigo. No te va a dejar, no te va a desamparar. La compañía de Dios es una realidad para nosotros. Dice el verso 23 otra vez, dice: porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Así que la tercera verdad, hermanos, que nos va a guardar en paz es la seguridad de identidad en Dios. ¿Quién eres en Dios? Dice: el Dios de quien soy, Pablo dice. Mire esa confianza con la que dice. Recuerdo una ocasión mis hijos y yo fuimos a la nieve. Cuando estaban chicos a mi esposa nunca le gustaba ir a la nieve, pero a mis hijos les gustaba y los llevábamos a la nieve. Ellos estaban chicos y querían aprender a esquiar. Entonces fuimos a la nieve y apenas estábamos preparándonos, yo tratando de cuidar a los niños y todo eso, porque les rentábamos esquís. Y siempre mi hijo mayor, Sergio, era el más extrovertido, perdón. Y ese no esperaba de nada. Cuando nos dimos cuenta ya se había ido él. En la nieve, para los que no saben, hay unos carritos donde lo llevan hasta la montaña, hasta la punta de la montaña, para que se baje uno esquiando. Se nos fue. Ahí estábamos todos preocupados. ¿Por dónde se fue? Porque había 3 niveles. Y se subió el del medio, que era un poco más peligroso. Pues total que nos fuimos a buscarlo. Ahí íbamos nosotros en el carrito y él ya venía y ya estaba sentado ahí porque él no sabía esquiar. Pero se le hizo fácil subirse y cuando se venía no sabía esquiar, entonces se cayó y venía cayéndose y ahí estaba sentado y había unas personas que lo estaban cuidando. Como estaba chico, tenía como 8 o 9 años, pues lo estaban cuidando. Y ahí él sentado, yo me imagino que le preguntaban: ¿con quién vienes? Y todas esas preguntas de rutina, ¿no? ¿Quién te trajo? ¿Por qué estás solito? Y quién sabe qué contestaba él. Pero se veía tranquilo, muy tranquilo se veía. Entonces ya cuando llegamos ahí con él y nos paramos a un lado de él, yo lo agarré de la mano: ¿cómo estás? Me dijo: bien, y que se suelta a llorar. Ahí se soltó a llorar. ¿Por qué? Porque se me viene a la mente esto. Porque cuando uno tiene esa seguridad de identidad de quién eres, entonces te tranquilizas. A él le decían: ¿quién te trajo? Yo creo que les decía: mi papá, ahorita viene mi papá, o qué sé yo qué les decía, que lo mantenía tranquilo. En medio de esa preocupación, de ese temor. Hasta que llegué con él, es como que se le bajó la adrenalina y entendió que se había metido en problema, pues porque por irse solo. Pablo dice: el ángel del Señor estuvo conmigo esta noche, así que no te preocupes. Dice: el ángel del Señor, ¿cómo dice? Dice: el ángel del Dios de quien soy. O sea, él sabía de quién era. Y Pablo sabía lo que estaba pasando y Pablo sabía dónde iba. Por eso dice: no se apuren, nadie va a morir. Yo soy de Dios. Y él me ha dicho que vamos a estar bien. Mire lo que sigue diciendo, dice: de quien soy
y a quién sirvo. La otra verdad es que hay un plan de Dios para nosotros, hermanos. Dios sabe qué propósitos tiene para ti y qué propósito tiene para mí. Podemos tener paz en medio de la tormenta cuando entendemos estas verdades, que hay un propósito. Mire cómo le dijo Pablo, el Señor le dijo a Pablo. Voy a volver a repetir, aunque suene muy repetitivo, pero es para agarrar bien el hilo. Esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas. Es necesario, ¿qué dice? Que compadezcas ante César. En otras palabras, tú no te vas a quedar aquí. Tú vas a llegar a donde tienes que llegar porque vas a cumplir lo que yo quiero que cumplas. Entonces, hermanos, cuando tú entiendes que hay un plan de Dios para ti, te vas a dar cuenta que aunque la tormenta te amenace y parezca que ya no hay esperanza, Dios tiene un plan para tu vida. Pablo dice, Dios me dijo, no temas, es necesario que llegue yo al César y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. O sea, tú y toda esta gente van a salir libres de la tormenta. Ahora, en esta historia, hermanos, no terminó bien la cosa. Pablo llegó a César. Pablo llegó a ser enjuiciado y a defender su causa. Pero se perdió todo, lo que era el barco, las posesiones, todo. Quedaron como náufragos en una isla. Pero la garantía de que él estaba diciendo, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. En otras palabras, Pablo sabía lo que había experimentado. Pablo vio cómo se destruyó el barco. Pablo vio cómo la gente se salvó. Pablo experimentó todo eso. Si usted lee la historia, llegaron a la isla de Patmos, donde dice que una víbora le picó y todos pensaban que se iba a morir. No le pasó nada. ¿Por qué? Porque dice Pablo, Dios me dijo, no temas, vas a llegar a donde yo dije que vas a llegar. Así que ánimo. Entonces, eso es lo que tenemos que entender, hermanos, que Dios puede hacer que tú y yo tengamos paz en medio de la tormenta cuando nos damos cuenta que Él nos llama la atención, que Él está con nosotros, amén, que Él en todo momento nos hace que estemos seguros de que somos de Él. Yo les he dicho, Dios nos ama. La pregunta es, ¿lo crees? Y cuando estás en la tormenta, ¿qué piensas o qué preguntas? ¿Por qué si me ama me pasa esto? ¿O qué es lo que deberías de decir? Señor, gracias, yo sé que tú me amas aunque esté pasando por esto. Así debe ser para poder tener paz en esa tormenta. Amén. Y que hay un plan para ti y para mí. Termino con esto. Lea conmigo verso 33. Y ya para terminar. Dice, cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen, diciendo, este es el 14º. ¿Cuánto es 14º? 14 días llevaban sin comer, fíjense. Este es el 14º día que veláis, o sea, ni dormían ni comían. Dice, y permanecéis en ayunas, dice, sin comer nada, dice, por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud. ¿Cómo no les va a decir eso? Ya les acaba de decir, ya Dios me dijo que no nos vamos a morir, mejor come. Mejor come, aliméntate porque no te vas a morir, vas a estar bien. Así que, hermanos, si estamos en tormentas, hay que entender estas verdades. Dios está contigo. No te dejes caer así nomás. Ay, es que ya pobrecito de mí, ya no hay esperanza. ¿Cómo no? Dios dice, yo estoy contigo. Yo te voy a sacar adelante. A lo mejor este problema, por ejemplo, en el caso de nosotros que perdimos nuestra casa, ustedes no saben lo que uno que va a perder su casa hace. Llama para acá, llama para allá, hace esto, lo otro, y quiere uno salvar lo que uno cree que Dios le dio, pero a veces ya el plan de Dios se acabó. Se acabó. Para que tú tengas paz, necesitas salir de esta situación. O sea, ya no hay arreglo. Y a veces nuestra necedad nos lleva a querer salvar lo que Dios dice ya, se va a perder, se va a acabar. Puede ser un trabajo a veces. Ese trabajo nos está robando el sueño, nos está haciendo la vida miserable. A lo mejor Dios dice ya, se te acabó este trabajo.
yo te voy a dar otro. Pero en ese proceso es donde uno tiene que entender. A veces Dios nos dice, mira, te dije que no lo agarraras el trabajo. Te iban a pagar más, pero no te iba a convenir. Ahora está bien, no te preocupes, yo estoy contigo. Échale ganas. Yo estoy contigo, no te voy a dejar. Solamente está seguro de que tú eres mío. Amén, hermanos. Termino leyendo, dice: por tanto os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Dice, y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también, y éramos todas las personas en la nave. ¿Cuántos dice? 200. ¿Se da cuenta? Si habemos 5 personas desesperadas y asustadas, es un lío, ¿no? Un ruidero. Imagínense 200. 270, 66. Imagínense el gritadero que había. ¿Cuántos vieron la película El Titanic? Dice que allí había más de 1000, ¿no? Pero me imagino la escena del Titanic aquí con Pablo. Y Pablo teniendo que decir, anímense, nadie se va a morir. Y unos colgados de un palo y otros ya amarrados con salvavidas y esperando la muerte. Y él dice, no se preocupen, nadie se va a morir. Dice, ni un cabello van a perder. Esa es, hermanos, la paz que Dios da, que nos guarda en momentos difíciles. Entonces es mi oración, hermano, que usted y yo nos apropiemos de esta palabra, de esta verdad, que podemos tener paz en medio de las tormentas. Yo nunca le voy a decir, hermano, no vas a tener problemas, no. Que puedas tener paz en medio de esa tormenta, esa es mi oración por ti. Pero tienes que entender, va a haber momentos que Dios te va a llamar la atención para poder guardar tu corazón. Va a haber momentos en que vas a entender que necesitas apropiarte de la verdad de que eres de Él y de que Él no te va a dejar, de que Él tiene un plan para ti. Amén, hermano. Cierra tus ojos y vamos a orar al Señor. Quiero que con tus ojos cerrados hagas esta oración conmigo. Padre, yo te doy gracias por tu palabra, que a pesar que en mi vida hay tormentas, y tú puedes pensar en la tormenta que estés pasando, y dile, Señor, gracias que ahora me enseñas que puedo tener paz en medio de esa tormenta. Dile al Señor, yo no sé qué va a pasar con ese problema, Señor. Y tú puedes llamarle a ese problema por lo que es, y dile, Señor, gracias. Si tú me estás llamando la atención por algo, dale gracias. Dile, Señor, gracias por no dejarme de tu mano, por estar conmigo. Dile, gracias, Señor, porque yo sé que soy tuyo, que me amas, que soy tuyo, Señor. Y gracias, Señor, porque el plan que tú tienes para mí, aunque ahorita no lo entiendo, yo lo voy a ver cumplido. En el nombre de Jesús, te doy muchas gracias. Te pido, Padre, que me bendigas, que me ayudes, que me fortalezcas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.